¿Qué pudieran tener en común la vivienda, el turismo, el desarrollo de Cartagena? Nuestro invitado de hoy. Hoy en día contamos con la presencia de Irving Pérez, presidente de Camacol Bolívar, quien ha aceptado la invitación a prender el foco por Cartagena. Irving, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, Álvaro, por esta invitación y, digamos, muy complacido de compartir aquí este diálogo contigo. Prende el foco por Cartagena es el podcast de la Fundación Santo Domingo, en donde exaltamos historias de líderes, de personas, de entidades que vienen trabajando como tú por nuestra ciudad. Por eso estamos tan complacidos de poder hablar contigo sobre tu trayectoria personal, sobre tu cargo actual y cómo has sido durante muchos años un actor relevante en nuestra ciudad. Así que empecemos. Vamos a arrancar conociéndote un poco más. Vamos a hablar de Irving, dónde nació, cuéntanos qué estudió y cómo termina involucrado con Camacol Bolívar. Bueno, yo originalmente nací en Corozal, Sucre. O sea, sí, soy sucreño, desde muy joven me vine a Cartagena. Evidentemente en las épocas en que el país pasaba por unos momentos de violencia muy fuerte, mi familia siempre fue dedicada a la ganadería básicamente, y eso obligó a que mi familia pensara a todos mis hermanos irnos entre Barranquilla y Cartagena. Yo opté por Cartagena con familia acá y aquí me eduqué, un segundo hogar, digamos, casi que me acogió como padres adoptivos, y eso me permitió formar. Pues aquí hice toda mi carrera en arquitectura en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ahí me especialicé también, y ahí fui empezando a hacer pininos ya laborales inmediatamente en la arquitectura. Con obras públicas fui contratista inicialmente, muy recién graduado. Volví a Sucre, hice varias obras allá y luego me dediqué a la consultoría. Y luego empecé a trabajar en la Corporación de Turismo y ahí estuve muchos años, creo que 18 o 20 años trabajando en la recién creada la Corporación de Turismo, cuando eso se pensaba en un sueño colectivo desde la administración de Carlos Díaz, y se crearon varias corporaciones. Y una de esas estaba dedicada al turismo, y ahí me interesó la idea de trabajar desde la arquitectura y el urbanismo, que sobre todo es mi pasión, ver cómo la infraestructura turística podía impactar en el desarrollo turístico de la ciudad. Y ahí empecé unos pininos profesionales que me llevan hoy a donde estoy, básicamente. Ahí construí mi carrera profesional. Hablemos un poquito de tu paso por el turismo, especialmente por la corporación. ¿Tienes algún recuerdo de esos muchos años que trabajaste en ella que quisieras realmente? Los mejores recuerdos. Mira, esos son anécdotas porque la verdad, como te dije, inició como un proceso en el que yo no era ajeno totalmente. Pero a mí me gustaba mucho la construcción, la obra, realmente. Me gustaba estar en las obras y eso me gustaba. Luego empecé a entender que los fenómenos que pasaban en las ciudades me inquietaban mucho y me gustaba. Empecé a estudiar mucho el urbanismo académicamente. Luego, cuando se crea la Corporación de Turismo, que es un interesante proceso de creación de sueño colectivo, y se pensaba la ciudad en un ejercicio público-privado muy bonito que persiste hasta ahora. En ese momento se crearon como 6 corporaciones, esa es la única que persiste, y es un ejercicio interesante cuando uno analiza la conformación público-privada que sostiene. Y bueno, ahí hice una entrevista de trabajo y me dedicaba supuestamente, porque digo supuestamente porque eso empezó con una cosa y se abrió a muchas cosas. El turismo tiene mucha necesidad y empezó con un tema de revisar y trabajar la infraestructura turística, pero la infraestructura turística necesita presupuesto, diseños y una cantidad de cosas, y eso obligó a abrir también la posibilidad de mirar otras cosas, y empezamos a identificar con un equipo de trabajo muy pequeño y una junta directiva muy activa, todo el sector privado enfocado a eso, entendiendo las necesidades, los problemas de la ciudad, y se enfrentaba uno a situaciones bien complejas porque el turismo ha pasado por un proceso de aceptación en la ciudad. La ciudad, pues, uno le pregunta al ciudadano cuál es la actividad más importante y te va a responder que el turismo. Pero difícilmente se identifica como un provecho directo del turismo, y eso genera ahí un conflicto, y eso fue una de las primeras cosas como fenómeno urbano que a mí me interesó, muy joven. Y decía, no puede ser que la gente identifique que es una actividad económica importante, pero que se sienta no identificado económicamente y al mismo tiempo cierto rechazo. Eso me generó de las primeras preguntas que uno se hace, y uno dice, esto algo pasa. Y ahí empezó un proceso también de identificar que el turismo necesitaba también, digamos, cambiar la dinámica. En ese momento, yo recuerdo que la ciudad se vendía mucho por su infraestructura, es decir, lo físico.
y no teníamos mucho en cuenta la visión de las personas. Eso es una realidad y hoy de pronto ni siquiera se percibe, pero en su momento era así. Eran otros tiempos, por supuesto. La imagen del país era muy, muy fuerte internacionalmente. Cartagena tenía que ir sola. Si iba como Colombia, de pronto no venía ningún turista porque la imagen de violencia era muy fuerte. Recordemos época de narcotráfico, época en que estaba el conflicto de los diálogos, los primeros diálogos con la guerrilla, digamos, en gobierno Pastrana. Eso venía con unos digamos, arrastrando imagen de muy fuertes y evidentemente Cartagena tenía que aislarse estratégicamente como nombre para poder hacer un ejercicio de promoción y sobrevivir, básicamente. Luego viene una estrategia muy importante donde Cartagena lidera, el sector turístico de Cartagena merece todo el reconocimiento, el sector gremial, porque ha tenido una lucha, yo creo que pionera en el país, y cuando aquí no se hablaba de turismo internacional, los empresarios de Cartagena estaban haciendo esa labor. Y es cuando nace lo que hoy es ProColombia, que se llamaba ProExport. ProExport es un consejo de gobierno de esos que hacía el presidente Uribe en las regiones. Viene aquí y la gente le empieza a decir, presidente, es que el turismo es un sector exportador de servicios. Y recuerdo muy bien porque eso fue muy polémico, pero muy práctico en su momento. Como él decía, no tengo ni idea de qué me están hablando, pero mañana tienen al ministro de Comercio aquí y le explican qué hacemos y cómo volvemos las oficinas de Colombia en el exterior, agencias de promoción. Y ahí empezó un gran salto de la promoción del país. Y fue cuando empezamos a ver las campañas de Colombia es pasión, el rico que te quieras quedar. Y empezó un proceso de transformación inclusive del país hacia el turismo. Y eso realmente nació aquí en Cartagena, ese ejercicio del sector público-privado y que tuvo realmente el apoyo de administración tras administración, tanto que hoy sobrevive y está en un proceso ya de articulación con una entidad pública. Entonces ha sido realmente una transformación que desde mi punto de vista bastante valioso. Es lento el cambio, uno no puede percibirlo de pronto muy rápido, pero creo que ahí se hizo un trabajo importante de ir abonando en lo que hoy empezamos a ver conceptos que no se tenían antes, como turismo comunitario, como el turismo de naturaleza, como entender que el turismo había que abrirlo más allá del centro histórico. Y eso es un proceso que fue inclusive de pedagogía. Entonces, interesante ahí el ejercicio que se hizo. Quiero tomar algunas de las cosas que has mencionado que me parecen tan importantes porque compartimos desde la Fundación muchos de estos temas y voy a referirme específicamente a los temas relacionados con el turismo, ¿no? En donde nosotros igualmente hemos creído firmemente en que más allá de la infraestructura física que cuenta la ciudad histórica y patrimonial, la cual es muy importante, hoy en día hay unos valores propios de la ciudad que son los que hacen que esto tenga un sello diferente, un sello distintivo y más recientemente en conversaciones, por ejemplo, con los gerentes y equipos de trabajo del Hotel Four Seasons próximo a abrir aquí en Getsemaní, desde donde originamos este programa, nos decían ellos que un hotel de estos de lujo, cuando un turista, un cliente de ellos viene, está buscando experiencias y esas experiencias son las que hacen que el destino sea diferente. De ahí la importancia de que estos productos muy propios como las rutas ecoturísticas, los proyectos que sean sostenibles, las visitas a conocer las experiencias, las costumbres de la gente, hacen que Cartagena tenga un sello distintivo que por supuesto complementa el turismo histórico, el turismo patrimonial, el turismo de sol y playa, que afortunadamente tenemos oferta en todos esos sentidos. Entonces, desde la Fundación hemos hecho aquí en Getsemaní particularmente un esfuerzo por tener, por un lado, la ruta del Getsemanicense, que es un recorrido por las calles de Getsemaní, dictado por miembros de la comunidad que acompañan a turistas que quieran conocer la historia de Getsemaní desde sus propias calles y en los diferentes rincones del barrio de Getsemaní. En algunas de sus calles van a encontrar códigos QR en donde cualquier turista y cualquier persona que nos esté escuchando puede simplemente escanear el código y enterarse de la historia del barrio a través de ese código QR y seguir una ruta. También hicimos algo con la Fundación Gabo que rescata las historias de García Márquez que tenían que ver con todo este sector de la ciudad, donde aparecían los libros a través de la comida, de los personajes o de la historia, y montamos la ruta Gabo. Y en la isla de Barú, que es de nuestros territorios de interés, también estamos trabajando con las comunidades en rutas de turismo comunitario para que aquellas personas que van a la isla
pues disfruten realmente de todo lo que tiene que ofrecer más allá de Playa Blanca, que es quizás el mayor atractivo, pero que realmente se queda muy corto con respecto a todo lo que tiene que ofrecer la isla de Barú. No quiero extenderme y lamentablemente tratando de aprovechar el tiempo al máximo para dedicarle a tu presente, a lo que hoy en día estás trabajando, que me parece igualmente muy significativo, que se conecta por aquello que nos describías de tu visión de arquitecto cuando empezaste a trabajar, luego cómo la empezaste a aplicar desde el turismo en los temas urbanísticos, con lo que hoy en día vienes haciendo como presidente de Camacol Bolívar. El momento histórico que vive la ciudad es muy importante. Estamos en las discusiones del POT y el rol de los gremios aquí es fundamental. Entonces quisiera más bien, primero que todo, para conocimiento de todos los que nos escuchan y nos ven, contarles de qué se trata Camacol y luego sí ahondemos sobre el presente que vive la ciudad. No, claro, pero no puedo retrocederme un poco porque tú has dicho una cosa importante. El trabajo que hace la Fundación es fundamental, porque en esa visión que además tiene que ver con el presente, no podríamos nosotros ser un sector exitoso en vivienda si el sector turismo no le va bien, si a la industria no le va bien, si al comercio no le va bien. Nosotros somos una actividad en el buen sentido de la interpretación residual del éxito de las demás actividades, porque es un producto, es decir, al final eso tiene un efecto directo en que la ciudad necesita crecer. Y entonces yo me tengo que retroceder porque tú has mencionado un trabajo importante que es ese trabajo articulado. Es decir, cuando yo te decía esa acción público-privada, incluía entender el diálogo entre los diferentes actores y entre eso los actores principales que son los ciudadanos y las comunidades. Y tú lo acabas de decir muy bien porque además se cruzan. Cuando uno ve el tema interesante de unas zonas de interés, como por ejemplo para el sector de vivienda y turismo, son las mismas. Tenemos un centro histórico que es el gran atractor, pero ese atractor no solamente por su infraestructura física, sino por lo que tocabas mencionar, la gente, la declaratoria que ha tenido Getsemaní recientemente, eso tiene un valor enorme y es un éxito de la comunidad, que además tengo que reconocer que ha sido con el acompañamiento de ustedes y eso tiene que valorarse. Y luego tenemos unos enclaves naturales importantes como Barú, como la Ciénaga de la Virgen, que ahí es donde yo digo, es acertado pensar en expandir ese perímetro turístico que tiene el centro histórico como gran atractor. Entonces uno empieza a expandirlo, pero de la mano de las comunidades, de la mano de los actores y los residentes que tienen cada uno y su presencia. Así que esa labor es fundamental y tiene que remarcarse porque ha sido, creo, y debe ser la ruta a seguir. Y ahora, ¿en cómo se va ahora? Pues Camacol, para contarles, Camacol es el gremio que reúne a toda la cadena del sector de construcción, no solamente a los constructores, tenemos a los industriales, tenemos a la fundación. Ustedes son un actor importante no solamente también en la generación de vivienda de interés social. Digamos que para entender el sector de la vivienda hay dos grandes mercados. Cuando digo mercados en el buen sentido de satisfacer una necesidad, y es la vivienda que requerimos todos para vivir, para un techo, una vivienda que además tiene que satisfacer una necesidad prioritaria que es el derecho a la vivienda digna. Entonces, digamos que por eso se entiende y se escucha el concepto de vivienda de interés social, porque se entiende que satisface una necesidad prioritaria que la Constitución ampara, y ahí es donde es fundamental la generación de una vivienda que nos ayude a reducir el déficit que tiene Cartagena, que hoy ronda en cerca de los 100,000 viviendas entre cuantitativa y cualitativa. Entonces eso, Camacol es un gremio que aglutina a toda a la cadena industrial, los cementos, los concretos, los ladrillos, los constructores, los servicios, en fin, es un gremio que le apunta al desarrollo de la vivienda en la ciudad de Cartagena. Vamos a hablar un poquito porque has tocado muchísimos temas que creo que merecen que profundicemos en ellos. Lo primero, obviamente, muy importante, la labor gremial que hace Camacol en unión con todos los sectores que realmente representa a su interior y que obviamente son esa punta de lanza que realmente necesita la ciudad para, de una manera propositiva, nosotros enlazarnos en el futuro y desarrollo de la misma y no ser reactivos. De ahí la importancia de las discusiones que actualmente se están dando alrededor del POT. Me gustaría conocer, con base en lo que hoy en día tenemos, que es un diagnóstico, es lo que hoy en día, al momento de haber publicado este podcast, lo vamos a poder conocer.
la ciudad tiene a su disposición. ¿Tienes alguna primera reacción sobre ese diagnóstico? Sí, yo creo que, y lo digo, ojo, yo soy profesional en el área, pero tengo que decirlo también, en que no podemos, toca ser práctico en el desarrollo de la ciudad. Esta es una ciudad que tiene unos potenciales claramente identificados. Pues uno debe trabajar con lo que tiene en la facilidad, digamos, en su entorno. Entonces, somos una ciudad que tiene una bahía y un puerto extraordinario, tiene una industria localizada extraordinaria, tiene un potencial turístico localizado, muy valioso. Entonces, uno tiene que entender que esa es la fuente, digamos, económica que te va a generar e impulsar el desarrollo. Entonces, la práctica y la lógica, lo que te dice, y la sencilla razón, no se necesita ser muy estudioso para entender, eso me está generando los ingresos con los que debo multiplicar, digamos, esa riqueza del territorio. Debemos generar las condiciones para que ese desarrollo de esas actividades se haga de manera armónica con nuestro ambiente y de manera armónica con nuestra sociedad, que somos todos. Esa es la clave del desarrollo y del ordenamiento territorial. El resto son elementos que debemos ir teniendo en cuenta para que ese principio se cumpla. Y esa visión a veces no la tenemos clara, porque empiezan a existir conflictos que son naturales. Pues tu actividad me está generando conflicto a mí como vecino, y eso es normal. Es decir, tenemos entre apartamentos, entre casas, hay conflictos porque le subo el volumen, pasa lo mismo con el territorio. Entonces veamos el territorio como la necesidad y el ordenamiento, del territorio, como la necesidad de conciliar esos conflictos. Pero tenemos que tener claros todos de que sin recursos un territorio no va a prosperar. Entonces tenemos que tener unas apuestas, unos sacrificios como sociedad para entender que si esto se desarrolla de una mejor manera, vamos a ver, no directa, sino indirectamente un beneficio. Y ahí creo que de pronto está la trampa, yo le llamo eso la trampa de las narrativas del territorio. Y es que a veces no vemos el beneficio directamente. Pues yo estoy viendo que tú estás vendiendo, por ejemplo, yo me asomo a la calle y veo que el señor que tiene un puesto de venta en la calle está vendiendo directamente y se está beneficiando directamente. Y yo digo, ¿por qué él está haciendo eso y yo no? Pero no me estoy dando cuenta que el señor que le compró ahí después viene acá donde mí y termina comprándome a mí, que estoy en un local. Entonces hay un beneficio indirecto. Y eso todo lo produce, ¿por qué? Porque ese señor llegó, en el caso del turismo, de una ciudad extranjera, conoció una experiencia, visitó, gastó dinero ahí y después gastó donde mí. Eso es una cadena que a veces nos cuesta identificar. Y en el territorio pasa lo mismo. Y yo te decía que la vivienda, en el sector de la vivienda, somos residuales del éxito de todas esas actividades. Porque si vienen más turistas, se genera mayor actividad productiva, si hay industria, se relocalizan, si hay más puertos, hay más gente trabajando, la ciudad va creciendo en armonía con un crecimiento económico que va generando una necesidad de tener vivienda. Se produce vivienda y por supuesto nosotros proveemos vivienda. Entonces es una cadena importante y yo creo que si tenemos claro ese principio del ordenamiento, en el resto nos ponemos de acuerdo. Y en este diagnóstico actual, ¿has visto algunas cosas que quizás merecen hacer algún hincapié o cambio de rumbo respecto a lo que ya se ha anunciado, o es todavía prematuro hablar de eso? Es prematuro, pero me atrevo a decirte que es que Cartagena tiene el mismo diagnóstico que tenía con el primer POT, y es que somos una ciudad sensible a nuestro ambiente, tenemos unos ecosistemas muy frágiles por la misma actividad, que tenemos que protegerlos, que tenemos zonas de riesgo, que tenemos amenazas, pero que tenemos muchas oportunidades. Entonces el diagnóstico para mí está claro en que ahí vamos a encontrar unas deficiencias que hay que, por eso te hacía énfasis en que tenemos que ponernos de acuerdo en el cómo enfrentar esos desafíos. Y creo que nos hemos quedado en el diagnóstico muchas veces en entender que hay una fragilidad y que eso genera unos obstáculos. Y yo hago énfasis en esto porque creo que la visión del desarrollo no puede ser restrictiva. Y a veces tendemos a interpretar que cuando hablamos de sostenibilidad implica una restricción, un freno a algo para preservarlo, pero a veces dejarlo también solo lo destruye. Entonces tenemos que ir construyendo en armonía cómo desarrollamos nuestro suelo, interviniendo, y el caso más evidente cuando lo tenemos aquí, la protección costera. El proyecto de protección costera es un proyecto que mitiga un efecto de incremento del nivel del mar por efectos de marea, y se hace una obra y se mitiga. Y la actividad, por el contrario, debe aprovecharse para que hoy exista un ordenamiento sobre esa obra, que son piedra y arena, y venga la intervención del hombre para que existan unas actividades turísticas formales con las personas que están ahí y podamos ofrecer una experiencia para que nuestro territorio se convierta en un problema y pase a ser una oportunidad. No quiero
digámoslo así, ahondar más porque hay otros temas que quisiera abordar contigo, pero sí quisiera hacerte una última pregunta y es los tiempos. ¿Cómo ves los tiempos para la aprobación del POT y entendiendo pues que es una deuda de hace 20 años que tiene la ciudad con nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer para que eso realmente sí se dé? Yo creo que todo se puede. Yo creo que Colombia ha modificado inclusive ha adecuado más bien su estructura normativa, inclusive para sentarnos en diferencias tan grandes como la violencia. E hicimos un proceso de paz que se firmó y que está, digamos que lo puede ser lo más complejo desde el punto de vista legal. Creo que ponernos de acuerdo en el tema normativo no debería ser un obstáculo, pero eso tiene un principio fundamental. El tiempo nos alcanza si nos ponemos de acuerdo. ¿Y qué es ponernos de acuerdo? Todos queremos un POT perfecto y es el ideal, debemos pensar allá, pero tenemos que entender que llevamos 20 años con una norma de hace 20 años, es decir, claro, entendiendo que la norma está vigente y es la que tenemos, pero la ciudad ha cambiado en 20 años y tenemos que adecuarnos a eso. Y sobre todo porque estamos desperdiciando oportunidades. La fórmula mágica del ordenamiento es entender que hay un potencial en un lado que debo aprovechar para que me genere desarrollo en otro. Pero si la visión es, esto se está desarrollando y esto no, entonces yo restringo esto para que esto se sienta más cómodo, eso no tiene lógica. Es cómo capturo como Estado ese gran valor que se está desarrollando en ciertas zonas y genero un equilibrio captando ese valor a través de diferentes instrumentos. Entonces, lo que adolece nuestro plan de ordenamiento territorial es de instrumentos de gestión, que no es más el cómo hacerlo, es decir, usted puede y no puede hacer esto, y si puede hacer esto, lo puede hacer en esta forma. Y segundo, instrumentos de financiación, es decir, cómo tomo ese gran desarrollo de la ciudad y lo transfiero a otras zonas como tal. Y eso hay mecanismos que están inventados. Entonces, es ponernos de acuerdo, y si todos estamos de acuerdo, lo logramos en esta administración. Maravilloso. Vamos a apuntarle a eso. Yo creo que ese es un reto que deberíamos ese es todos... nuestro propósito como Camacol, estamos en ese propósito. Y nosotros lo compartimos porque sí creemos que no podemos seguir trabajando con la norma que hoy en día nos impide realmente, yo creo que abordar la ciudad de una manera de cara al desarrollo que se merece Cartagena y no tener las limitaciones que hoy en día tenemos. Me gusta mucho como, aunque creo que me parece que es injusto con el sector, tú hablabas de un éxito residual, entendiendo que si a los demás le va bien, a Camacol le va bien. Pero sin duda Camacol no es solamente un actor pasivo, sino por el contrario, es parte importante del desarrollo de la ciudad por las cifras que se mueven alrededor del sector. No sé si puedas compartir con nosotros algunas cifras de lo que significa el gremio de la construcción en la ciudad de Cartagena. Claro, hay dos cifras que a mí, pues son tres, pero me encantan dos porque apuntan mucho el tema de las personas. O sea, esto debe impactar. Toda actividad económica debe generar un impacto en la sociedad, porque es como la retribución del mismo efecto que generan. Toda actividad económica genera un impacto negativo, toda, porque el hombre por sí, por caminar, por respirar, genera un impacto negativo. La construcción también. Pero nosotros tenemos unos procesos muy claros, inclusive de trabajo de construcción sostenible, en donde estamos apuntando cada proyecto en que sea certificado en sostenibilidad, para ahorro de energía, para ahorro de agua, es decir, generar una huella positiva en temas de sostenibilidad. Pero somos hoy el 10% del empleo. Pues varía de acuerdo a las fluctuaciones de la producción de vivienda. Indudablemente hubo unas políticas del gobierno nacional que nos dieron muy duro y nos generó unos ciclos y eso bajó al 8.5. Pero nuestro promedio, digamos, en un escenario normal de crecimiento 10% del empleo en la ciudad se debe al sector de la construcción. 10% se ha movido históricamente. Eso es muy importante porque además es mano de obra que es, digamos, la que tenemos a primera mano, es decir, es esa que se beneficia directamente. Pero eso tiene un ciclo, porque un proyecto arranca en un año, por eso es importante entender, un proyecto arranca en un año en preventa, empiezan a hacerse los diseños, los lanzamientos. Cuando va a iniciar obra es cuando es el verdadero impacto porque ahí se requiere la mano de obra. Por eso es importante que los ciclos de los proyectos se mantengan. Y lo otro es que representamos ahí sí entre 7.8, 8.2 del PIB del departamento. Es una cifra muy importante y pues indudablemente en temas de impacto de imagen también somos un destino, una actividad que genera, digamos, atracción en la promoción de la ciudad. Increíblemente el 20% de la oferta de vivienda se ofrece hacia afuera. Ahí hay una oportunidad también
de estar trayendo... El tema de segunda vivienda. El tema de segunda vivienda. Y eso es un mercado importante. Como te digo, es un primer mercado que satisface la necesidad de las viviendas de nosotros, de los locales, y está un mercado importante que también se ofrece hacia afuera. Voy a devolverme un poquito a las cifras de empleo que me parecen bien importantes, y no es que este sea el factor determinante de ella, pero me pareció que fue un proyecto muy interesante el que se hizo junto con Camacol, la Fundación Argos, para incentivar la llegada de mujeres a trabajar en cargos de base al sector como tal. Yo creo que esa es una forma de abordar de una manera responsable, diferente, pero que igualmente fue exitoso. Ese programa me pareció a mí extraordinario. Es de lo más bello porque uno puede entender, primero, unas situaciones sociales que a veces no saltan fácilmente a la vista, y es que la mujer como cabeza del hogar también, digamos, se enfrenta a desafíos dentro de la sociedad, y entender a veces que uno no podía como imaginarse a una mujer en el sector de la construcción, eso rompe esquemas, y nos hemos llevado unas sorpresas hermosas. Las historias son realmente motivantes, porque resulta que lo hacen mejor, y lo hacen mejor que muchos de los hombres que han estado por mucho tiempo en construcción, por ese nivel de perfección, por los detalles, por además la estructura. Creo que como seres humanos somos diferentes, y la mujer nos lleva ventaja como hombre, y tiene una estructura mental de llevar su proceso totalmente diferente, y eso cuando uno lo aplica al sector de la construcción, uno empieza a ver resultados que uno dice, wow, aquí hay que seguir con esto. Es un programa que le apunta además a resaltar el papel de la mujer en la sociedad. La fundación también lo resalta con mucho orgullo. De hecho, fue reconocido ese programa por Camacol a nivel nacional como uno de los programas relevantes dentro del gremio, y yo creo que en ese sentido estamos convencidos igualmente de que a través de ese tipo de iniciativas empezamos a hacer cosas diferentes, y a la fundación le gusta apostarle a la innovación, le gusta apostarle a poder generar nuevas formas de generar desarrollo, y por eso estamos trabajando en la ciudad, en el país, pues apostándole a la inversión social, apostándole a la innovación, apostándole al fortalecimiento a través de las inversiones de impacto, y de ahí nace Ciudad del Bicentenario. Ciudad del Bicentenario, pues como todos los conocen, pero me gusta siempre rescatarlo, es el proyecto de vivienda de interés social más grande que hay en el país desde que se definieron las resoluciones para este tipo de proyectos. Siempre le apostamos a algo transformador, y han pasado muchas cosas en el tiempo. La primera, por supuesto, es la consolidación de Bicentenario como un polo de desarrollo de la zona suroriental, que hoy en día ya está en plena expansión con cerca de 8,000 familias habitándolo, pero que ya se encuentra conectado perfectamente a toda la ciudad a través de los sistemas de transporte, las vías que hoy en día están, y las nuevas vías anunciadas por parte de la administración, la terminación de la perimetral y la marginal de la Ciénaga de la Virgen. Creo que son oportunidades que vamos a tener sin duda para generar un circuito entre la zona norte y la zona suroriental que nos van a dinamizar el sector aún más. Lo otro, la coincidencia afortunada de la nueva o de la ubicación del nuevo aeropuerto. Va a estar a escasos 2 kilómetros de donde está hoy en día Bicentenario. Eso claramente va a dinamizar aún más lo que hoy en día estamos viendo. Pero eso tiene un tercer elemento que me parece bien importante resaltar, y es que la fundación, a pesar del potencial en términos de índice de construcción que pudiera tener por el tamaño del proyecto, ahora hablamos un poquito del tamaño que me gusta recalcarlo también, la fundación ha optado por modificar su propia resolución disminuyendo el índice de construcción para favorecer otros tipos de usos, entre ellos el ambiental, y la posibilidad también de tener unos espacios de desarrollo que permitan a la gente vivir en lo que nosotros hemos llamado la ciudad de los 15 minutos. Que una persona que vive dentro de Bicentenario no solamente tenga una vivienda digna, sino que también tenga a 15 minutos un centro de desarrollo infantil para el niñito, un colegio, un estudio de educación superior y trabajo. Y eso todo, parques y demás, es lo que nosotros hemos querido
lograr con esta modificación de la resolución del macroproyecto para que estas otras facilidades que son indispensables para lograr realmente el desarrollo de la comunidad, pues las tengan allá a la mano. Te decía que en términos de tamaño, la referencia que a mí me gusta poner es, hoy en día el Pozón más o menos son 100 hectáreas y viven alrededor de 100,000 personas. Bicentenario tiene cerca de 400 hectáreas, o sea, en tamaño va a ser 4 veces el Pozón, y aspiramos, cuando esto esté desarrollado, con esta disminución que hemos anunciado del índice de construcción, de todas maneras vamos a tener cerca de unas 170,000, 200,000 personas habitando en el macroproyecto, que quiere decir esto una cuarta parte de la ciudad de Cartagena prácticamente ubicada hacia un mismo sector, ¿no? Creo que el tamaño de Bicentenario per se es significativo, pero lo que significa en el fondo es que realmente vamos a lograr un proyecto integral que permite a esas personas tener un plan de vida, una vivienda digna, unas condiciones de habitabilidad dignas e igualmente la oportunidad de trabajar muy cerca. Yo creo que ahí es donde de pronto la ciudad ha dado respuestas desde el sector fundacional, en este caso, a retos que obviamente a falta de un ordenamiento pues era necesario acometer. Asimismo, en la zona norte, Serena del Mar, con su propio desarrollo y sus propios visiones del mismo, también ha jalonado en gran medida lo que está sucediendo en Cartagena hoy en día, que creería yo, los dos extremos, la segunda vivienda y los estratos altos hacia la zona norte, y de otra parte la Fundación y Bicentenario con proyectos BBBs, han logrado mantener las estadísticas en estos momentos quizás complejos en cuanto al entorno nacional. Quisiera saber si tienes alguna lectura o reacción sobre esos dos grandes polos de desarrollo, la zona norte y la zona suroriental. Me acaba de pasar como te pasó a ti. Dijiste unas cosas tan importantes que quisiera uno abordarlas todas. Pero indudablemente están hoy las dos zonas, cuando uno mira los números, ahí están las dos zonas de producción de vivienda. Pero yo quiero resaltar algo que tú has dicho, porque tiene un impacto en el crecimiento ordenado de la ciudad. El macroproyecto Bicentenario ha absorbido lo que, si no existiera, fuese el crecimiento informal de la ciudad. ¿Por qué? Cuando uno mira la huella de crecimiento, digamos, uno mira desde los años, no sé, hasta 60, 70 años atrás, y empieza a ver la evolución histórica a través de mapas de calor, uno empieza a ver cómo la ciudad se fue acomodando en ciertos sectores sin una planificación adecuada. Y parte de la problemática urbana que tiene la ciudad hoy es que fuimos acomodando esa ocupación de manera a resolver un problema ya que estaba. Si Bicentenario no existiera, la ciudad siguiera creciendo de manera irregular porque las ciudades crecen. Digamos que el caso de la zona de la Ciénaga de la Virgen, ¿no? Ahí está un fenómeno que por más de 40 años se fue ocupando. Ni bueno ni malo, sencillamente es un proceso natural de la ocupación, de la transición del hombre, digamos, de lo rural a lo urbano. Eso es un fenómeno que es mundial. El 80% de las personas viven hoy en ciudades, en el mundo. Eso quiere decir que es un fenómeno normal en que las personas van buscando las aglomeraciones más cercanas para proveer sus servicios. Si Bicentenario no existiera, hoy tuviéramos una trama de crecimiento urbano exactamente irregular. Esto permite lo que yo he tratado de explicar con el POT, tratar de, y tú lo acabas de decir mucho, ¿cómo modifico yo para no solo crecer y dar una respuesta de hábitat, digamos, o de techo en el buen sentido de la palabra, sino cómo transfiero eso también a una mejor calidad de vida alrededor de la vivienda? Cómo se crean espacios públicos que son necesarios, cómo se crean unas vías adecuadas, los equipamientos y aquellas edificaciones que van a satisfacer las necesidades de las personas que habitan un territorio. Entonces no es menor el ejercicio que se está haciendo en Bicentenario, es de gran aporte para la estructura de la ciudad, porque eso ha absorbido un crecimiento que si no existiera fuese totalmente informal y irregular. Y además ahí está concentrado toda la producción de vivienda de interés social. Yo podría decir que cerca del 90-95% de la vivienda de interés social se produce en Bicentenario. Y eso tiene un peso importante porque el crecimiento se ha dado ordenadamente hacia allá y va a seguir creciendo, tú lo acabas de decir, con oportunidades estratégicas como tener un nuevo aeropuerto. Eso implica que el pensamiento
del desarrollo de la ciudad, hacia dónde la apuntamos, tiene que estar no solamente desde la fundación, desde lo privado, del ejercicio que se hace allá, sino cómo el Estado le da respuesta a las necesidades que debemos llevar allá para acompañar esos desarrollos. Entonces es un ejercicio, yo creo que es el mejor laboratorio desde el, digamos, el crecimiento de la vida de barrio, de la vivienda y del experimento de cómo construir ciudad vivo, que se va transformando día a día y que uno puede enfrentar retos y decir cómo acomodo, cómo reacomodo esto, lo tienen en Bicentenario. Es una oportunidad enorme la que tiene la ciudad. Pocas ciudades lo tienen, que tengan estos macroproyectos vigentes y funcionando. Lo otro que quería preguntarte, Irving, era precisamente, lo mencionábamos muy rápido, era el reto que todavía tenemos como ciudad, quizás en la zona rural. Tú mencionabas cómo el fenómeno mundial es que desde la ruralidad llegan a las ciudades. Para Cartagena, lo rural son algunos corregimientos cercanos a la misma, pero también la zona insular. Y quisiera saber si desde Camacol han tenido esa visión de cómo incluir las islas que nos rodean, que son muchas, en esta visión de desarrollo de ciudad. Claro, y primero hay que clarificar, porque la gente se puede confundir. La gente entiende que el suelo rural es un suelo agrícola. Por pensamiento abstracto, es una suposición básica, inclusive que puede tener origen en la formación que uno tiene en los colegios. Y nada de eso sencillamente implica que hay dos tipos de suelo. Uno que queda en la parte urbana, que lo define es, digamos, el perímetro de una serie de actividades que se consideran urbanas, y todo nuestro suelo rural que tiene una potencialidad turística enorme. Por dos condiciones básicas, por los enclaves naturales que se tienen y por la misma experiencia comunitaria que alberga nuestro territorio rural. Y hay un potencial enorme. Primero desde lo turístico, por supuesto, porque ahí no hemos explorado, mejor dicho, lo que hemos explorado puede crecer 5 veces más. Pero claro que sí, ahí hay una oferta también de desarrollo de vivienda, de hotelería, de segunda vivienda y también de interés social, que tiene que abordarse. Yo creo que el problema de la ciudad es pensar que Barú, por ejemplo, que es un territorio, creo que tiene unas 7.000 hectáreas. Así es. De por sí es un área que no debe tener un solo tratamiento, no se puede comportar igual desde el inicio en el canal del dique hasta la población. No, eso hay que dividirlo por sectores que en otras zonas lo llaman planes zonales, si queremos asimilarlo, pero al final de cuentas son unos polígonos que conservan, polígonos me refiero a unos sectores de suelo que se comportan similar pero diferente en las mismas 7.000 hectáreas. Y sobre eso empezar a diseñar y entender que hay una población, por ejemplo, pero hay un enclave turístico, pero aquí hacen falta vías, cómo llevamos servicios públicos. Y ahí en esa riqueza que existe ahí, que es una riqueza potencial, es decir, no está explotada, ¿cómo la sacamos? A través del desarrollo, a través del uso y del uso sostenible de ese suelo para que genere edificabilidad. Y esa edificabilidad, en términos urbanísticos, es transferir esos derechos de edificabilidad, que son alturas, construcción, índice, eso es reglamentación. Eso es lo que digo, que tenemos que ponernos de acuerdo. Pero aprovecharlo y no quedarnos en la discusión de qué hacemos, sino, mira, esto es sencillo, aquí hay un potencial de desarrollo, ¿cómo lo estimulo para que se desarrolle? Yo como Estado regulo para que se dé de la mejor manera, cómo capturo ese mayor valor, se generan desarrollos privados y yo como Estado empiezo a hacer las inversiones que requieren para llevar servicios públicos, para llevar escuelas a esos sitios. Entonces es un potencial enorme y claro, dentro de la visión de Camacol tenemos claro que eso es lo que hay que hacer, generar oportunidades de desarrollo. Si quisiéramos resumirlo en una palabra, eso es casi como deje hacer y facilite que se haga, controle, regule y además capte ese valor. Me gusta mucho esa visión y quisiera utilizarla para proyectarnos un poco hacia el futuro, y en ese sentido estamos a punto de cumplir 500 años de ser fundados. En el 2033 estaremos celebrando, si Dios quiere, y me gusta en este espacio preguntarle a nuestros invitados cómo se imaginan esa ciudad en el 2033. ¿Qué quisieran que sucediera en Cartagena a manera de celebración y a manera de punta de partida de un futuro promisorio para todos? Pues yo lo voy a definir y me lo imagino así. Yo creo que lo llamaría el año bisagra de la ciudad de Cartagena, porque se producen unos hitos importantes, que es que vamos a tener, si no ya operando, próximo a operar el nuevo aeropuerto. Y eso es llevar a Cartagena a la internacionalización, de interconectar, valga la redundancia, el mundo. O
O sea, la oportunidad estratégica que tiene Cartagena con la ubicación del nuevo aeropuerto es de un potencial enorme. Y eso va a transformar la ciudad. Eso va a transformar la forma en que, es más, querramos o no, vamos a ser, digamos, absorbidos, en el buen sentido de la palabra, por ese apetito de desarrollo que van a identificar inclusive otras regiones. Y eso va a ser un punto de inflexión donde yo creo que hay que es prepararnos para aprovecharlo. Me imagino una ciudad ya con un, digamos, ordenamiento ambiental alrededor de la Ciénaga de la Virgen, que tiene una belleza exquisita, que es contiguo a toda esta área de afectación del nuevo aeropuerto. Me imagino esa perimetral terminada, me imagino un turismo ya un poco más organizado y tener un Barú. Yo me sueño un Barú, digamos, con una estructura ecológica bien identificada, usándola, con recorridos, en recorridos en sus cuerpos de agua, con recorridos peatonales. Casi que eso está, además lo tenemos muy cerca, es hacer unas infraestructuras de recorridos sobre los manglares que permitan no solamente apreciar, sino entender que ahí hay un ecosistema que hay que preservar. Y eso es usándolo, eso no es escondiéndolo. Pues esa es la visión que tengo yo. Lo que se esconde y se guarda termina deteriorándose, y lo que se usa, uno está pendiente en que si está sucio lo limpia, si hay que hacer la inversión, se le hace inversión. Eso es un concepto fundamental. No quisiera terminar y dejar de preguntarte por la visión de región. ¿Hay algo que tú veas que podamos nosotros desde Cartagena hacer para facilitar y que realmente tengamos una relevancia regional? Me refiero yo a esta gran costa Caribe que nos une, pero que realmente seguimos trabajando cada uno en nuestro propio territorio. Recientemente se está discutiendo desde lo político el tema de las regiones autónomas, y la costa está de alguna manera liderando esas conversaciones a ver si logramos ser región. Pero desde el proyecto mismo que hoy en día se viene trabajando en el POT, ¿cómo podemos nosotros conectarnos con la visión regional? ¿Qué cosas crees tú que deberían pasar? Ahí hay dos escalas. Una que es con nuestras poblaciones vecinas. Tenemos a Santa Rosa, Turbaco, que prácticamente estamos conectados por un borde de vía, y que indudablemente ya ese crecimiento va a pasar. Entonces, esa primera conversación es con nuestro primer anillo de corregimiento. Luego tenemos una escala mucho mayor que es, digamos, Barranquilla y Santa Marta, que es un gran eje, que indudablemente se hablan como ciudades complementarias. Nos une, digamos, todo lo que facilita el río Magdalena, y eso ahí con el canal del dique y la recuperación del canal del dique indudablemente va a tener una facilidad de, digamos, va a impulsar mucho más esa conversación que a veces se mide en términos de rivalidad, y creo que tenemos que hacerlas en términos de coincidencia y aprovechamiento. Creo que la competencia entre regiones es sana. Eso, como todo, nos permite entender que cada uno va compitiendo por un mejor desarrollo, pero hay cosas en que podemos trabajar articuladamente. Mira, la cercanía entre Barranquilla y Cartagena da para que turísticamente podamos aprovecharnos y beneficiar las dos ciudades. En términos inclusive de construcción, estamos en los mismos índices en números. Si quisiéramos mirar, pues Atlántico, como Atlántico tiene la ventaja que es más pequeña y su área metropolitana en números se ve mejor. Cartagena le toca en buen sentido solo como ciudad de atracción, pero es el mismo comportamiento. Entonces son ciudades que se abran mucho, y Santa Marta termina de complementar ese eje, yo le llamo un eje de desarrollo, que además está identificado, sí, que es como la puerta de entrada. Si uno mira el Caribe, eso hace un embudo que te comunica con todos los enclaves naturales que tenemos hacia Sucre, con La Mojana, Córdoba, con todo. Es decir, es una belleza. Y si hacemos hacia el otro lado, está toda la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta con Cesar y todo lo que culturalmente implica. Entonces, indudablemente el Caribe está llamado a ser una región que no necesariamente, ni políticamente, digamos, como político, como figura política administrativa, no necesariamente tiene que decretarse. Creo que ahí está y debemos tener esa conversación, pero llamado un poco a que nuestros actores políticos realmente hablen ese mismo lenguaje. Uno, por ejemplo, ve en Antioquia que existe un diálogo más desde el punto de vista de entender que hay unos reclamos justos como región, y eso es lo que tenemos que identificar para que sea el mismo lenguaje. Pues Irving, nosotros te agradecemos muchísimo el que hayas compartido con nosotros todos tus pensamientos alrededor de temas tan importantes para la ciudad. Realmente creemos que el aporte que se hace desde Camacol es fundamental para lograr lo que todos nos soñamos, y en eso las personas, los líderes que están al frente de ellas son fundamentales, y por eso quisiéramos, para cerrar,
ahora hacerte unas preguntas rápidas, empezando por preguntarte, cuando Irving deja de ser presidente de Camacol, ¿en qué se convierte? Entrenador de voleibol. Porque tengo una hija que es aficionada al voleibol. Entonces, en mis tiempos libres, aficionada no, su vida es el voleibol. O sea, me encanta porque está apasionada en eso. Y entonces, cuando no estoy en las oficinas de Camacol, o no estoy visitando los afiliados, o no estoy en una cancha de voleibol, generalmente los fines de semana, animando a mi hija para sus partidos. Espectacular ese plan, nos encanta tenerte aquí, Irving, nuevamente. Y ahora sí, para finalizar, quisiéramos que completaras la frase: en Cartagena debemos prender el foco por la gente. Indudablemente todo lo vale si es por la gente, por nosotros los que habitamos este territorio. Muchas gracias, Irving, nuevamente. De verdad agradecemos a todos los que nos escuchan y nos ven, y los invitamos a que sigan conectados con Prende el Foco por Cartagena, el podcast de la Fundación Santo Domingo.